Saludos, estimados amigos y hermanos de Proyecto Católico. Con ustedes, Vicente Troncos, desde Sullana, Perú. Eh, Espero se encuentren bien. Hoy día nos hemos enterado de un hermano que ha dedicado bastante tiempo a la apologética. Antes su canal se llamaba algo así como contra las sectas, el hermano Jesús de Argentina, y ha tenido problemas familiares. Esperamos que nuestro amigo Jesús pueda resolverlos, especialmente con su esposa, y rezamos para que lleguen a un buen entendimiento. Eh, Ahora, la predicación de la palabra ciertamente tiene sus dificultades. A veces, de repente, no vamos a ser bien comprendidos empezando por casa. A Jesucristo mismo le pasó eso. Obviamente, tampoco podemos excedernos en el tiempo, sabiendo que primero, antes que cualquier cosa, acá en la vida, en lo material, primero es la familia. Obviamente, también por Dios, no podemos descuidar a la familia. El mandamiento se nos dice que primero es Dios y luego pues va el prójimo, y al prójimo amarlo como a uno mismo. Y entonces por amor al prójimo justamente también queremos hacer este tema de la adulteración de la palabra de Dios. Claro, también puede ser adulterada. Las traducciones pueden ser amañadas, pueden ser trastocadas para hacer perder el sentido y el significado de la doctrina, de los conceptos, de las ideas, de tal manera que a los creyentes, pues, se les mantenga en ignorancia, en desconocimiento y ¿por qué no? También el rechazo a la verdad, porque si me alteran la Biblia en algunas palabras, como las que vamos a ver, y en el significado también de las cosas, de la doctrina, de la enseñanza. Obviamente no voy a comprender muchas verdades de la fe, antes más bien, pues me voy a alejar de la fe. Eh, Muchos vivirán contentos con lo que creen que es la verdad. La verdad pues que ha sido corrompida por traducciones antojadizas para encaminar a determinados fieles de una congregación, pues para fines particulares de tal congregación. Entonces es penoso y vemos así varias Biblias. Eh, entonces, aquí lo que conviene hacer es que la persona investigue en diferentes Biblias, que haga comparaciones y por qué algunos textos en mi Biblia no aparecen tal como en otras. Y eso va a ayudar mucho, por ejemplo, ir a Biblias eh, no tanto sobre los escritos originales, porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento no encontramos los textos originales, sino han sido pues copias de copias, y estas los estudiosos han mostrado que no contienen pues errores, o si hay algún error será de repente alguna coma, alguna letra, pero que no cambien el sentido del texto. Entonces las miles de copias que tenemos del Nuevo Testamento y también muchas del Antiguo Testamento muestran que existe una gran coherencia entre las diferentes copias y traducciones
que, por ejemplo, la Iglesia Católica ha realizado. Hoy día queremos ver dos Biblias. No vamos a desarrollar la variedad de cambios que han sufrido, que se han realizado, por ejemplo, en las Biblias, en las varias ediciones y revisiones que han realizado los hermanos Testigos de Jehová, como también de las Biblias, de la Biblia evangélica Reina Valera. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener de las Biblias, de los testigos de Jehová, de nuestros hermanos, a quien respetuosamente, si es que alguno nos escucha, lo invitamos a que revisen sus propias Biblias, ¿no? Por ejemplo, aquí la edición 1987 y la revisada en el 2019, ¿cierto? Su Biblia de ellos, pues se llama Traducción del Nuevo Mundo. Bien, así es como, pues, así le llaman ellos, ¿no? Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Queremos ver, por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, ha habido una introducción de un cambio aparentemente poco significativo. Sí, nos causa, porque hace poco estuve conversando con un feligrés testigo de Jehová, y me decía pues que esa era mi opinión, ¿no? O sea, nosotros vamos a la escuela, vamos a la primaria, pasamos a la secundaria, pasamos a la universidad, y sabemos que una coma, un punto y coma, un punto seguido, un punto final, pues va a cambiar significativamente el sentido de una frase. Y eso lo encontramos si uno se pone a revisar varios versículos de esta Biblia mencionada en las edición y revisión citadas, pues va a encontrar graves diferencias. Por ejemplo, aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, se va a encontrar algo verdaderamente notorio, verdaderamente grotesco. Ustedes pueden entrar a la página web de los hermanos Testigos de Jehová y van a poder ver sus diferentes traducciones y compararlas. Es lo que hoy día queremos hacer, esta comparación con el texto de la carta a los Romanos del capítulo 9, versículo 5. Bien, para todo el mundo cristiano, Cristo es Dios, el Hijo del Padre, engendrado por el Padre en la eternidad, por tanto es Dios. Así como un hijo es engendrado pues por el hombre y la mujer, el Hijo va a tener la naturaleza humana, la misma naturaleza del Padre y de sus progenitores, padre y madre. Bien, entonces no es difícil comprender la naturaleza divina de Cristo, similar a la del Padre. Pero nosotros sabemos que pues los hermanos testigos de Jehová, ellos no consideran a Cristo como Dios, como divinidad, igual que el Padre, ¿no? Igual que el Padre. Porque, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, ellos lo colocan, ese versículo, esa parte de la traducción que termina diciendo que, y la palabra era un Dios con minúscula, rebajando la divinidad de Cristo, de ser Dios, igual que el Padre, coeterno, que el Padre, todopoderoso, que el Padre, etc. Bien, entonces de esta manera, para sustentar pues que Cristo no es Dios, nuestros hermanos testigos de Jehová, lo volvemos a decir con respeto, han hecho estos cambios. Y vamos a verlo. Si nosotros empezamos a leer el capítulo 9 del versículo 1, vamos a notar que se refiere a Cristo. Por ejemplo, empieza diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento. Eso dice el versículo 1. Luego
el versículo 3 va a continuar diciendo, porque podría desear que yo mismo fuera separado del Cristo como el maldito. Entonces, el texto nos va conduciendo y nos va mostrando que se refiere a Dios. Ese es el contexto. Bien, pero vamos ahora al versículo 5 y estamos en la traducción del Nuevo Mundo, edición 1987. Romanos capítulo 9, ahora versículo 5. Entonces, refiriéndose a los israelitas, que eso está en el versículo 4, nos dice este versículo 5, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Aquí presten atención porque vienen dos puntos, ¿no? El Cristo según la carne, dos puntos seguidos, porque va a explicar lo anterior, que esa es la utilización de los dos puntos, ¿no? De este signo gramatical. Entonces, vuelvo a repetir, ¿y de quiénes provino el Cristo según la carne? Dos puntos. Dios, que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Bien, entonces, el texto nos está diciendo que Cristo, dos puntos seguidos, es Dios. Dios sobre todas las cosas. Dios. Hacia eso apunta el sentido de los dos puntos. Pero vamos ahora a ver la revisión efectuada en la traducción del Nuevo Mundo del año 2019, nomás recién hace 3 años. Bien, lo mismo, los versículos 1 y 3 se refieren a Cristo, ustedes lo pueden revisar, ustedes pueden entrar a la página web de los hermanos testigos de Jehová y van a encontrar el versículo 5 los siguientes. A ellos, nuevamente refiriéndose a los israelitas, les pertenecen los patriarcas y de ellos descendió el Cristo. Pero aquí viene un punto, O sea, aquí ya va a ser una separación. ¿Para qué? Y eso lo vamos a ver ahora. Repito, y de ellos descendió el Cristo, punto. Que Dios, que está por encima de todo, sea alabado para siempre. Bueno, entonces, ¿y qué es esto? ¿No? Porque acabó con Cristo y a continuación empieza a hablar ya prácticamente de otra persona. Y va a decir que Dios, que está por encima de todas las cosas, ¿no? Sea pues alabado para siempre. Bien, entonces ustedes pueden notar, no necesito explicarles tanto, cómo es que se ha hecho este trastocamiento. Porque antes, en el de la versión 1987, pues va a decir Cristo, dos puntos, Dios, ¿no? Dios nos dice ahí, ¿cierto? Dios, que está sobre todas las cosas. Pero ahora ya no. En la revisión de 2019, pues, ¿qué está diciendo? Separa a Cristo por un lado y luego empieza a hablar de Dios por otro lado. Pero Dios, si nosotros vemos el contexto, no estaba mencionado. Bien, pues aquí tenemos una adulteración y así otras muchas más. Pero también queremos analizar otras que estas nos interesan mucho porque así como aquí en el texto que acabamos de leer de Romanos capítulo 9, versículo 5, se ha hecho pues, esta adulteración, esta corrupción de la Biblia para quitarle a Dios su divinidad. Y eso es triste, es pecado mortal, es gravísimo. Bien, entonces, pero vamos a encontrar también en las Biblias evangélicas, en este caso vamos a ver la Reina Valeria versión 1960. Bien, entonces, pero nos vamos a concentrar sobre un concepto de suma importancia tanto para el mundo judío como para el mundo cristiano católico. ¿Qué se refiere a este tema de la tradición? La tradición. Por tradición nosotros debemos saber, conocer, y así lo podemos encontrar en el diccionario de la Real Academia Española, que tradición no solamente son costumbres, ritos,
No, la tradición es toda una cosmovisión que tiene un pueblo sobre su vida misma. Viene a ser la transmisión que puede ser realizada a viva voz, de palabra, o también ya cuando se inventó la escritura, a través de la escritura, y esta transmisión contiene hechos de la vida de una civilización, eh, eh, sus concepciones que tiene sobre el hombre, el mundo, etcétera, doctrinas, enseñanzas y también obviamente costumbres, ritos, etcétera. Todo eso es tradición, pero entiéndase que es la transmisión que se realiza de generación en generación. Bien, entonces también quiero hacer un paréntesis pequeño, porque acá en mi país, en mi zona, que es Sullana, Piura, Perú, en Sullana estamos sufriendo igual que en los tiempos de Moisés, de los egipcios que tuvieron una plaga pues, de zánganos, ¿cómo le llaman estos? Acá nosotros estamos sufriendo de grillos. Bien, entonces, con las disculpas del caso, pues no lo puedo evitar por la luz que tenemos. Gracias por su comprensión. Y es algo visible y penoso a la vez, cómo es que no se haya realizado de parte de nuestras autoridades, no solo de salud, también el Ministerio del Ambiente y nuestros representantes legales de la ciudad, eh, haber erradicado esta plaga. Bien, continuemos. Entonces, queremos ver, estábamos hablando de la tradición, los judíos tenían toda una tradición, pero en cierto momento se introducen algunas de ellas por parte de los fariseos, ¿no? Estos venían de algunos siglos antes, prácticamente después que llegaron de Babilonia, liberados, ciertamente los escribas con los sacerdotes, después los fariseos, van a darle soporte al pueblo de Israel. Eh, y habría que estar agradecidos pues con los primeros judíos, los primeros fariseos, porque ayudaron el sostenimiento de la fe en el pueblo de Israel. Lamentablemente ya para tiempos de nuestro Señor Jesucristo, empiezan a corromper parte de la tradición, porque Cristo no va a condenar toda la tradición judía, sino ciertas tradiciones que fueron mal introducidas, como por ejemplo esta de dar la ofrenda para el templo, y con esto se introdujo el pretexto de ya no ayudar, de no cumplir el mandamiento de honrar padre y madre. Entonces Cristo está criticando de manera particular ciertas tradiciones y no todas las tradiciones, porque cuando, por ejemplo, en la última cena, por la tradición judía, sabemos que se tomaban 4 copas. Cristo tomó hasta la tercera copa en la que consagró el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Entonces, esa tradición no está escrita, pero ha llegado hasta nosotros siglo XXI. Entonces, eso Cristo no lo sancionó. Y así otras muchas tradiciones. Eh, entonces, Cristo todos los años hacía su peregrinación al templo de Jerusalén. Y así, tantas otras. Incluso recuerden cuando lo llevan a, a apedrear a la mujer adúltera. Claro, eso está escrito, pero es tradición. Y Jesús dice, pues el que no tenga pecado alguno, que arroje la primera piedra. Bueno, claro, eso estaba escrito también. Pero son tradiciones y Cristo las está cumpliendo. Bien, luego, entonces, hay también otra tradición y en la cual nosotros nos vamos a concentrar ahora, que es la tradición de los judíos que tenían esto de lavarse las manos, ¿no? Y que esto pues nos va a servir y que Cristo la va a sancionar. Bien, vayamos allá. Eso lo encontramos, por ejemplo,
en Mateo capítulo 15, versículo 6. Ahí se nos dice, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y para la palabra tradición, aquí se está usando el término griego, la palabra griega, paradosis. Paradosis. Paradosis en griego pues significa tradición. Y así, literalmente, aquí en Mateo capítulo 15, versículo 6, esta Reina Valera, esta Biblia, la Reina Valera 1960, ¿no? La traduce pues como tradición. Estamos utilizando aquí la Biblia interlineal del Nuevo Testamento con el diccionario Strong de una página web evangélica que se llama Logos K Logos. Ahí ustedes pueden, esa es la fuente. Ahí ustedes pueden encontrar esta Biblia que traduce del griego al español. Entonces, esto les va a ser muy útil. Va a servir para que podamos investigar y comprobar lo que su servidor está aquí demostrando sobre que la Biblia también puede ser corrompida, puede ser adulterada, y lo vamos a mostrar. Y entonces vamos a otro versículo similar, que en este caso es el de Marcos capítulo 7, versículo 3. Voy a leerlo, ¿no? A continuación. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, nuevamente, y la palabra que se utiliza, aquí la tenemos en círculo, nuevamente es la palabra paradosis en griego. Bien, entonces ya tenemos dos, Mateo 15 y aquí Marcos 7, en que se está aplicando esta palabra griega paradosis. Bueno, hasta ahí muy bien, pero vamos a otros textos en el que paradosis, ¿no? Se sigue traduciendo como tradición. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Biblia Reina Valera, versión 1960, que es Biblia de las sociedades, que la traducen las sociedades bíblicas evangélicas. Bien, Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bien, entonces aquí tenemos hasta 3 textos que esta Biblia evangélica, y así lo van a encontrar en muchas Biblias evangélicas, que en los textos que hemos citado utilizan la palabra tradición para el griego paradosis. Bien, pero ahora vamos a notar un cambio drástico. A ver, vamos a ver, un cambio drástico en lo que se refiere para la tradición cristiana, apostólica, católica. Los católicos hemos conservado bien la traducción. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2, nuevamente, Biblia Reina Valera, versión 1960. Abro cita. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, presten atención, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, las instrucciones. Aquí está en español instrucciones, pero abajo en el círculo
que aquí pues hemos colocado para la palabra paradosis. Vean, para la palabra paradosis. Entonces, vean cómo pues han cambiado la traducción. Ya no la traducen como tradiciones, ¿no? Sino como instrucciones. Caramba, caramba, esto es lamentable, esto es triste. Entonces hemos visto que los judíos y pues para el resto de los gentiles, cuando se traduce paradosis, se traduce como tradiciones humanas, tradiciones de los hombres, ¿no? Pero para el cristianismo, las Biblias evangélicas ya no lo consideran igual a traducción, sino colocan como instrucciones. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿No? Pero no solamente es este texto. En los diferentes textos, vamos a ver otro más, que también lo han ido corrompiendo. Miren, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Abro cita. Así que, hermanos, estad firmes y retened, que era lo que decía en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Retened también decía, ¿no? Estad firmes y retened las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por carta nuestra, dice. Pero no solamente por carta nuestra, ¿no? Estas doctrinas, si así fuera la verdadera traducción, que no lo es, se han aprendido también por palabra, o sea, palabra oral. Y la palabra griega que se utiliza para palabra es logos, mientras que para carta se utiliza epístola. Entonces, estamos hablando de este logos que es palabra viva voz, ¿no? Muy bueno, es otra traducción que se le da también pues a Cristo, logos, el verbo, la palabra, y aquí se entiende que es la palabra de viva voz, así como estoy ahora mismo dirigiéndome a ustedes. Bien, entonces, pero dice, estad firmes y retened la doctrina, y no es la doctrina, si nosotros nos vamos al círculo acá abajo, en la parte griega, encontramos pues que se refiere a tradiciones, utilizando la palabra paradosis. Y tiene acá una numeración que se refiere a la numeración que se da en el diccionario, que internamente uno aplica un clic aquí en el número 3862 y se abre una ventana y da la explicación, el significado, la fonética de esta palabra, que es paradosis. Esto ya ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, nuevamente, así como en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, aquí en las 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, también hay una adulteración de la palabra. Hay un cambio que no se quiere realizar, que se realiza, perdón, con una finalidad de no hacer notar que el cristianismo también tiene tradición, ¿no? Y esto es penoso porque dejamos en la ignorancia o lo llevamos a la ignorancia al fiel, al creyente protestante. Entonces, ¿qué va a suceder pues? ¿No? Que el hermano evangélico no va a conocer, va a ignorar que el cristianismo también tiene tradición oral. Por eso Pablo va a decir, ¿no? Miren lo que dice, estad firmes y retened, ¿no? Las doctrinas. En todo caso sería la tradición o las tradiciones que habéis aprendido. O sea, manténganse firmes y retengan las tradiciones que han aprendido de palabra oral y también las escritas, no solo las escritas, no solo la escritura, no solo
lo de la Biblia, sino también manténganse firmes y retengan lo que les hemos transmitido oralmente, ¿no? O por carta, o sea, las dos, las dos, no solo la escrita, no solo la oral, las dos, la escrita y la oral. Por eso es que la Iglesia Católica ha conservado, se ha mantenido firme en estas tradiciones que la iglesia primitiva iba realizando, no solo del primer siglo, también en el siglo II, en el siglo III, en que empieza a formularse, por ejemplo, el dogma de la Trinidad, ¿no? Y una de estas tradiciones orales, pues ha pasado a saber que el primer evangelio que lo tenemos en ese orden es el de Mateo, porque en el evangelio de Mateo no está la autógrafa, ¿no?, de quien escribió el evangelio en sí mismo. Y eso lo sabemos por la tradición apostólica. Por ejemplo, eso lo dice allá a fines del siglo II, 1198 después de Cristo, San Irineo de León, obispo católico, ¿no? En su libro contra los herejes gnósticos, ¿no?, etcétera. Y ahí nos va a hablar de la tradición apostólica y nos va a hablar también de la palabra escrita. Y nos va también a dar cuenta este escrito de la sucesión apostólica de Pedro, ¿no?, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, ¿no? No da razón de todas la sucesión apostólica de los diferentes obispados. San Ireneo de León va a decir pues que eso sería inmenso, entonces solamente hace mención de la sede de Roma, de los sucesores de Pedro en la iglesia de Roma. Bien, entonces, y así tenemos otras pues tradiciones que nos han venido de los apóstoles, entre ellas, por ejemplo, la del bautismo de los infantes, ¿no? Bien, etcétera, etcétera. Y solamente para señalar uno más, es el canon de la Biblia, la lista de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, porque uno va y busca en los mismos escritos del Nuevo Testamento y no va a encontrar cuáles son esos libros. Solamente están incluidos, pero eso fueron incluidos. ¿Quién los incluyó? La Iglesia Católica, de un largo proceso de aproximadamente 3 siglos que duró. Habían algunos libros que eran rechazados por algunas comunidades católicas, cristianas. Por ejemplo, la primera, segunda carta de Juan, el Apocalipsis, ¿no? Bien, etcétera. Aparte que después, en el siglo II, siglo III, empiezan a introducirse dentro de la comunidad cristiana varios evangelios apócrifos que pues la iglesia va a rechazar. Y se forma la Biblia, así como los católicos la tenemos allá en el año 382 después de Cristo, en el Sínodo de Roma, con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y van a ser reafirmados en otros sínodos, por ejemplo, en el año 393 en Hipona y en Cartago en el 397, si mal no recuerdo. Bien, entonces eso es tradición apostólica. Incluso en la misma Biblia, hay una frase de Cristo que dice que es mejor dar que recibir, en Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces tenemos pues esta tradición oral, esta tradición en la que hay que mantenernos firmes y que ha quedado en la Iglesia Católica. Bien, vamos a ver otros textos, otras diapositivas que nos van a iluminar. Luego, por ejemplo, en la misma segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, se vuelve a repetir la misma situación. Abro cita. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, ¿no? Pero acá abajo, en el círculo, nuevamente se repite la palabra paradosis, que significa tradiciones, pero que lamentablemente, pues, nuestros hermanos evangélicos, los traductores de la Biblia Reina Valera, antojadísimamente han traducido como enseñanza. Miren, primero, en la primera carta a los Corintios, eh, en el capítulo 11, versículo 2, ponen instrucciones. Luego, en la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, como doctrina. Y aquí en esta de la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, como enseñanzas. ¿Por qué no han traducido como tradiciones? Pues porque Martín Lutero introdujo una nueva doctrina, introdujo algo nuevo, pero contrario a lo que dice la Biblia. Él introdujo el concepto de sola escritura, solo la Biblia, no la tradición, no la iglesia, no el magisterio. Eso no sirve, solo yo me voy a acoger a lo que diga la Biblia, solo la Biblia, ¿no? Y nada más que la Biblia. Entonces se cuadriculó el pensamiento del protestante, se encerró, se redujo, hubo un reduccionismo del conocimiento de la verdad revelada y transmitida a la iglesia. La iglesia luego es la que escribe eh, la revelación, así como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega con una tradición oral que va de Abraham, Isaac, Jacob, José, luego vienen los israelitas, 400 años después, Moisés, ¿no? Josué, los jueces, etcétera, ¿no? Y se va, es más, la Biblia no es que se va formando de a poco, ¿no? De una sola vez, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, no, luego los sacerdotes de por allá ya 5 siglos antes de Cristo también empiezan a introducir algunos agregados al Pentateuco, y eso quedó como palabra de Dios. No alteraron la palabra de Dios, ¿no? Eso fue divinamente inspirado, todas esas introducciones que hicieron, pues, el pueblo de Israel. Bien, a ver, veamos, ¿qué más tenemos por aquí? Claro, ahora hay que ver también que Dios va a proteger la tradición apostólica, la va a proteger. No es que solamente lo escrito, ya hemos visto que lo escrito puede ser adulterado, y nosotros, los católicos, recibimos una fuerte crítica, pero que no tiene, para el caso de la revelación divina, no tiene un debido sustento. Claro, los hermanos protestantes, especialmente los apologistas, van a decir que la tradición también puede ser corrompida, que yo lo que voy pasando oralmente de una generación a otra puede ser alterada. Eso sí podría suceder, no vamos a decir que no, pero eso correría una grave alteración si fueran pocas personas, pero cuando se trata de todo un pueblo, eso es más difícil que esas alteraciones se puedan dar. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos una tradición, dos tradiciones, dos leyendas de la aparición del Tahuantinsuyo, ¿no? La de Manco Cápac y Mama Oyo, y de los hermanos Aya. Entonces, eh, eso ha venido oralmente y luego pues escrito, y se ha mantenido tal como estaba antes de la llegada de los españoles, ¿no? De manera de que, si imagínense, si hay tradiciones humanas que pueden ser conservadas, ¿no? Ahora con mayor razón, pues la revelación divina. Y eso lo vamos a mostrar, que la tradición oral, Dios
la ha protegido porque así lo ha prometido. Y lo que Dios promete, eso lo cumple, porque Dios no puede faltar a su palabra, no puede ser infiel a su palabra. Bien, entonces miren aquí, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, se nos va a decir, a propósito de la tradición, acá ya Pablo va a utilizar la palabra depósito, esta va a estar custodiada por Dios. Vamos al texto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Y abro cita. Por lo cual, asimismo, o sea, por la palabra de Dios, la predicación, etcétera, Cristo, etcétera, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Está refiriendo a Dios. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mi depósito. O sea, la iglesia era, era el depósito de la verdad, de la palabra de Dios. Y todo no estaba escrito. Aún faltaban varias cartas por escribirse. Por ejemplo, las cartas las cartas de San Juan, el Apocalipsis, todavía no se escribían. Estamos hablando de la carta de Timoteo, estamos hablando por ahí años 60, ¿no? Antes de la muerte de San Pablo, años 60. Bien, entonces, a ver, vamos a repetir el texto, lo vamos a ver otra vez, ¿no? Dice, porque yo sé a quién he creído, o sea, a Dios. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A ver, lo vamos a entender más con el siguiente texto. En la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, nuevamente nos habla del depósito y viene de una palabra similar a la de paradosis. Eso ya lo pueden revisar ustedes en el diccionario Strong, que utiliza esta página web Logos K Logos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa ciencia, ¿no? Bien, guarda, dice, lo que se te ha encomendado. Y esto aquí en el círculo que ustedes pueden ver, se trata del depósito, ¿no? O sea, la transmisión de la fe que se va realizando de voz a voz, ¿no? Depósito. Bien, entonces aquí, hasta aquí hemos mostrado que la tradición está guardada, está custodiada por Dios, está custodiada por Dios. Si así como la palabra oral está custodiada por Dios, obviamente también la palabra escrita también está custodiada por Dios y esta custodia se ha realizado pues en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, si ustedes revisan las Biblias católicas, en los textos que hemos mencionado, repito, de la primera de Tesalonicenses, primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 11, versículo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, la misma segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, se mantienen la palabra tradición, la palabra tradición. Entonces, el cristianismo tiene tradición, pero al haberse adulterado, haberse corrompido en la traducción, los evangélicos, los hermanos evangélicos, rechazan la tradición apostólica, están rechazando la revelación de Dios que ha dejado en la iglesia, la cual es depositaria, es como un depósito. La iglesia es la que ha conservado la verdad revelada por Cristo nuestro Señor, dada a los apóstoles y ha sido transmitida a los apóstoles, a los obispos. Y los invito a que lean la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en la que San Pablo va a decir, te encomiendo que lo que has oído de mí,
se lo transmitas a hombres fieles y que estos a su vez se la transmitan a otros. Miren, ¿no? Eh, Pablo recibió de la primera generación de los apóstoles el Evangelio. Él la transmite ya él prácticamente viene a ser como la segunda generación y se la transmite a Timoteo, a Tito, Filemón, etcétera. Ahora Tito ya viene a ser con Timoteo, pues prácticamente pasan a ser la tercera generación. Ya estamos por los años 65, 70, y ellos pues posiblemente pues llegarían ya cerca o más allá de, de fines del siglo primero, ¿no? Y luego pues vamos a encontrar San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan, muerto en el año 107, y así sucesivamente se nos está hablando de esta transmisión oral, lo que has oído de mí, dice ahí en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Eso queda como tarea que lo puedan revisar ustedes. Bien, entonces, estos estudios bíblicos, ¿no? Hay que investigar más allá, no es solamente a veces quedarse en lo que dice la Biblia, hay que ver la historia, hay que revisar académicos. En este caso, por ejemplo, sería conveniente que se revisen de las Biblias en griego, ¿no? No hay que ser a veces erudito. Hay traducciones en internet, las pueden bajar. Entonces, hermanos, aquí esto es algo grave, trastocar la palabra de Dios. Incluso hay una anatema ahí en el último capítulo del Apocalipsis, en el capítulo 22, ¿no? Cuando se refiere a ese mismo libro, que no se agregue ni se quite nada a ese libro. Imagínense, eso lo podemos extender al resto de los libros, ¿no? Aquí ha habido un trastocamiento, una alteración, una corrupción de la palabra de Dios para un fin de atacar, de desvalorar lo que es la tradición apostólica. Entonces, por la tradición y el magisterio, nosotros podemos comprender mejor lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado y todos los bienes que recibimos de Dios. Entonces, miren, los hermanos evangélicos no tienen ningún sacramento, salvo las primigenias iglesias protestantes del siglo XVI, en que se han quedado, por ejemplo, con el sacramento del bautismo. Y luego, erróneamente, con el sacramento de la Eucaristía. Pero después ya no tienen otros sacramentos. Nosotros que tenemos toda esa riqueza, los católicos, tenemos que valorarla porque es la revelación de Dios que ha venido a nosotros para que tengamos vida en abundancia, vida que vivamos en santidad, la alegría de vivir en santidad. Y eso pues tiene que ser un gozo y tenemos que manifestarlo día a día, estar contentos de que la iglesia, por la guía del Espíritu Santo, que ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14 y 16, nos va a decir que Él nos va a guiar a la verdad, ¿no? Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la garantía de que la Iglesia Católica ha conservado viva y fiel la tradición apostólica. Y no solamente eso, sino que también en la misma Biblia, que las traducciones católicas son fieles a la enseñanza. Bueno, los hermanos evangélicos, pues, los invitamos a revisar sus propias Biblias. Bueno, hasta aquí, ya será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Rezamos por ustedes, igualmente recen por nosotros. Bendiciones, hermanos.